Bueno, yo cuando me tuve que poner a preparar esta presentación, me vino a la cabeza mi época de estudiante, ¿no? Y sobre todo me vino a la cabeza cuando tenía que prepararme asignaturas que eran muy complicadas, que no sabía por dónde empezar, ¿no? Entonces, cuando se me ocurría eso, y en concreto se me viene una que es hidráulica, no sé por qué, pues lo que hacía era empezar recordando todas las asignaturas difíciles que había sido capaz de aprobar, ¿no? Un poco pues para darme moral. Digo, bueno, si he sido capaz de hacer todo lo demás, ¿por qué no voy a ser capaz de aprobar esta? No me voy a quedar aquí. Y lo segundo que hacía era, digo, bueno, para entenderla bien tengo que irme a comentarla con otros compañeros de la carrera, pues para que me den otra visión, hablando, pues seguro que surge otra forma de enfrentarme al problema y seguro que encontramos una solución, ¿no? Y nos íbamos y nos tomábamos una cerveza y a partir de ahí pues ya empezaba a entenderlo mejor, ¿no? Así que esto de la inteligencia artificial y aplicado a la agricultura es casi tan difícil como la hidráulica, ¿eh? Y si os digo la verdad, no sabía muy bien cómo abordarlo. Entonces, pues digo, bueno, voy a seguir un poco la misma estrategia que seguía cuando tenía asignaturas muy difíciles. Es primero, voy a pensar qué es lo bueno que hemos hecho en la agricultura almeriense y a partir de ahí pues me voy a juntar con 4 amigos y a ver si entre los 5 pues somos capaces de imaginarnos cómo será nuestra agricultura del futuro, ¿no? Entonces, bueno, antes de que ellos me acompañen, voy a hacer esa pequeña presentación, va a ser muy rápida, pero creo que también viene bien de vez en cuando pues recordar todo lo que hemos hecho, ¿no? Porque aquí no hemos caído del cielo y nos lo han dado todo y ha sido todo muy fácil, ¿no? Y muchas veces los que somos de aquí, de Almería, somos también muy autocríticos, ¿no? Y solo nos fijamos, nos preocupamos, nos criticamos lo que nos queda por hacer, pero hay muchas cosas que fuera a lo mejor se valoran más que aquí dentro, ¿no? Y para empezar, pues, si nos remontásemos tan solo 60 años, hace 60 años hay una palabra que decía don Juan mucho y que a mí siempre me gustaba, ¿no? Y él decía que es que hace 60 años aquí no había nada, ¿no? Aquí esto era un auténtico desierto y las condiciones de vida que teníamos en Almería pues eran realmente complicadas, ¿no? Era todo, pues bueno, pues la última tecnología era de hacía no sé cuántos siglos, ¿no? Y en estas condiciones pues era muy difícil de sobrevivir y al final, ¿qué alternativa tenía la mayor parte de la población de la provincia? Pues emigrar, ¿no? ¿Quién de los que seáis de Almería no tenéis algún familiar muy próximo que no tuvo que ir a buscar fortuna fuera de Almería? Mis padres tuvieron que salir de Almería, ¿no? Sin embargo, pues todo eso llegó un momento en el que empezó a cambiar, ¿no? ¿Y por qué empezó a cambiar? Pues porque encontramos una cosa que para nuestra tierra pues fue fundamental, que era el agua, ¿no? Primero vino el agua, o casi que a la vez el agua, vino el otro factor que para mí ha sido el que ha propiciado todo este cambio radical de la agricultura y de la economía almeriense, que fueron las personas, ¿no? El agua, las personas, empezaron a construir toda la infraestructura de regadíos, las tierras que había se repartieron entre esas personas que venían aquí buscando un futuro mejor, se construyeron todos los poblados de colonización y se empezó a trabajar. Pero claro, se empezó a trabajar utilizando las tecnologías, utilizando el saber hacer, haciéndolo igual que se hacía en cualquier otro lugar de nuestro entorno más próximo, ¿no? Y el resultado, pues tampoco fue para tirar cohetes. Los primeros tiempos fueron realmente difíciles. E incluso hubo gente que después de venir casi que estaba dispuesto a volverse a ir a sus tierras de origen o intentar fortuna fuera de nuestras fronteras porque tampoco aquí iban a conseguir grandes cosas, ¿no? Pero hubo algo que permitió que todo eso cambiase, ¿no? Y es algo que al final lo tenemos, yo creo que metido dentro de lo que ahora pues está tan de moda de hablar del ADN, ¿no? Yo creo que en la agricultura, en la sociedad almeriense, la innovación tecnológica es algo que tenemos muy metido dentro de nuestro ser, ¿no? Y gracias a esas tecnologías, que siempre las simplificamos pues con el enarenado y con la construcción de los primeros invernaderos,
Pero gracias a eso fuimos capaces de conseguir algo que hasta entonces nadie había conseguido, ¿no? Y era que fuimos capaces de conseguir producir hortalizas de manera comercial en invierno, cuando eso no se podía hacer en ninguna otra parte de Europa, ¿no? Y claro, aquello hizo que cambiase radicalmente el paisaje y la situación de la provincia, ¿no? Y además esa innovación tecnológica yo creo que fuimos capaces de llevarlo más allá de las meras actividades productivas, ¿no? Esa innovación la llevamos también a cómo nos organizábamos y fuimos capaces de que aquellas cuestiones que no éramos capaces de resolver de manera individual, pues mediante la creación de estructuras asociativas, pues fuimos capaces de abordarlos, ¿no? Los proyectos que tenían un carácter más colectivo que individual, ¿no? Y también esa innovación la trasladamos a los mercados, porque al final estábamos produciendo, cada vez producíamos más, pero había que vender todo lo que producíamos. Y empezamos a buscar mercados y vimos que a cualquier mercado que íbamos nos recibían con los brazos abiertos y que al final pues nosotros respondíamos, éramos serios, le dábamos lo que ellos iban buscando, incluso superábamos a veces sus expectativas y eso pues nos iba haciendo que cada vez nos atreviésemos a ir hacia mercados más lejanos, ¿no? El resultado de todo eso, y ya volviendo a la actualidad, pues lo he querido expresar con esta gráfica, ¿no? Comparando el valor añadido que generamos en la provincia de Almería, y lo iba a poner comparándolo con otras provincias, pero creo que es más ilustrativo si lo pongo comparado con otras comunidades autónomas. Y la línea roja se refiere solo a Almería, no es Andalucía, es solo Almería. Y ahí pues veis que otras tres regiones que son relativamente importantes desde el punto de vista agrario en España, como pueden ser Castilla y León, Cataluña o la Comunidad Valenciana, ninguna de esas tres comunidades autónomas supera en valor de la producción agraria o en el valor añadido generado, supera a la provincia de Almería, ¿no? Eso quiere decir que algo estaremos haciendo bien para poder llegar a estos niveles productivos, ¿no? Y al final, pues, ¿qué estamos haciendo bien? Pues sobre todo producir hortalizas. Y somos capaces de producir muchísimas hortalizas y de una calidad excepcional para que nos la compren en todo el mundo, ¿no? Producimos en total unos 3,6 millones de toneladas de hortalizas más o menos. Claro, esos 3,6 millones de toneladas, ¿es mucho o es poco? Pues no lo sabemos. Muchas veces los que estamos continuamente en el sector, pues sí tenemos una idea de si eso es mucho o es poco. Pero para los que no están a lo mejor tan relacionados con los datos de algo de lo que estamos hablando, pues siempre poniéndolo en perspectiva, comparándolo con otras zonas, pues nos puede servir para eso, para valorar si es mucho o es poco, ¿no? Entonces, pues lo que he hecho es poner la producción que tenemos en Almería comparada con la que tienen otros países de nuestro entorno más próximo, ¿no? Como puede ser Alemania, como puede ser Grecia, como puede ser Portugal, ¿no? Y vemos que prácticamente la producción de hortalizas de Almería equivale a la producción de hortalizas de toda Alemania. Es decir, un país con más de 80 millones de habitantes produce la misma cantidad de hortalizas que la que producimos nosotros, ¿no? Y bueno, y otros países mediterráneos que en teoría, pues bueno, las hortalizas siempre han estado también en su dieta, pues producen bastante menos hortalizas que las que producimos aquí, solo en la provincia de Almería, ¿no? Y todo ello lo hacemos. Es importante producir mucho, sí, pero además el cómo lo producimos yo creo que es lo realmente importante, ¿no? Porque además ahora que estamos cada vez más escuchando hablar de que bueno, la población cada vez mayor, que cada vez necesitamos producir más alimentos para poder alimentarlos y que el incremento de la demanda de alimentos va a ser incluso superior al incremento en la población porque la gente tiene más dinero y va a poder comprar más de lo que hasta ahora estaba comprando. Pues la eficiencia a la hora de producir alimentos es un factor también que cada vez tiene más valor, ¿no? Y si vemos esa cantidad de hortalizas, 3,6 millones de toneladas, eso representa el 25% de todas las hortalizas españolas, somos capaces de producirlo utilizando muy pocos recursos y sobre todo dos recursos de los que son más escasos, ¿no? En primer lugar, la tierra. De todo el territorio español, la producción de hortalizas de Almería se hace en una parte pequeñísima, es 31.000 hectáreas, que eso significa el 0,2% de la superficie agraria de este país. Somos relativamente eficientes en utilizar el suelo, ¿no? Pero es que además utilizamos poquísima agua.
Para producir todas las hortalizas que producimos en Almería utilizamos aproximadamente 280 hectómetros cúbicos. En España, la agricultura española consume 15.000 hectómetros cúbicos, es decir, que utilizamos menos del 2% de todo el agua que se consume en España para poder obtener tanta cantidad de hortalizas. Yo creo que para poder hacer todo esto, algo de inteligencia hay, ¿no? Lo que no sé es qué tipo de inteligencia, ¿no? Yo creo que, sobre todo, ha habido muchísima inteligencia humana, ¿no? Yo creo que a lo largo de todos estos años ha habido muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, muchísima voluntad de superación por toda la gente que ha estado trabajando en el sector hortícola almeriense y creo que también, sobre todo, ha habido muchísima inteligencia, ¿no? Y si toda esa inteligencia humana, que ha sido lo que nos ha permitido llegar a donde ahora mismo estamos, la uniésemos pues, con esa inteligencia artificial, que no sé lo que es, pero ahora intentaremos un poco ver cómo lo podemos aplicar al sector agroalimentario y en especial al sector hortícola, pues probablemente podamos encontrar algunas de las claves que nos van a decir hacia dónde tenemos que ir en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que esa inteligencia humana, que seguro que no nos va a faltar en el futuro, más esa inteligencia natural, pues nos dará probablemente las claves de la agricultura del futuro, ¿no? Y bueno, y para hablar de esa agricultura del futuro, pues hemos pensado que lo mejor era contar con personas que están en el día a día, que están haciendo esa agricultura, que no son posibilidades, sino que son realidades, ¿no? Y hemos tenido una gran dificultad y es que en Almería hay tanta gente pues, que está haciendo muchas cosas y cosas interesantes que elegir pues, a los que se podían sentar aquí, solo a los que se podían sentar aquí, era una cuestión muy complicada, ¿no? Entonces, al final, pues, hemos tirado por el camino del medio, es decir, la decisión más sencilla, ¿no? Y la decisión más sencilla era, pues, bueno, vamos a coger a las 4 empresas más importantes, a las 4 comercializadoras que más volumen tienen y que sean ellas las que nos cuenten o con las que vamos a compartir esa copa, que no será de cerveza, que será de agua, pero en torno a la cual pues intentaremos un poco encontrar los elementos de la agricultura del futuro, de la inteligencia artificial aplicada a la agricultura. Entonces, en la mesa redonda pues, nos van a acompañar los representantes de 4 empresas, que son Vicasol, que es Única, que es Alhóndiga La Unión y que es Agroponiente. Entre las 4, pues, facturan en total 1.200 millones de euros y representan más del 40% de la producción agraria de esta provincia, de la producción de hortalizas de esta provincia. Y pues yo no me voy a entretener más y los voy a ir llamando para que me acompañen en esta mesa redonda. Así que, bueno, Enrique de los Ríos, por parte de Única, por favor. Un aplauso para todo ello. Estoy buscando por aquí. Jesús Barranco, de Alhóndiga La Unión. Miguel López, de Agroponiente. Y José Manuel Fernández, de Vicasol. Bueno, me voy a sentar aquí con vosotros. Bueno, yo para introducir un poco el debate, ya se ha comentado esta mañana en las 2 magníficas ponencias que nos han antecedido, ¿no? Pero yo creo que todos somos conscientes de que en la sociedad actual todo, se produce, todos los cambios se producen a una velocidad de vértigo, cada vez la rapidez de esos cambios es mayor, la intensidad también es mayor, ¿no? Y cosas que hace unos años nos parecían ciencia ficción, pues hoy están en nuestro día a día y probablemente no seamos capaces de imaginarnos qué es lo que nos vamos a encontrar dentro de unos pocos años, en el caso de la alimentación, pues en las estanterías de los supermercados, ¿no?
Cuando hablamos de cuestiones más tecnológicas, pues todos los tenemos muy claros, ¿no? Y Alfred esta mañana decía, el primer iPhone se presentó en el 2007, ¿no? Y hoy en día pues nadie o casi nadie es capaz de sobrevivir sin un smartphone, ¿no? Yo me acuerdo el primer teléfono móvil que vi en mi vida fue en el año 1992, que estaba en Francia en una conferencia y vino pues, un señor que se dedicaba a comprar café y bueno, pues en medio de la conferencia se tuvo que salir a hablar por teléfono y iba con un maletín enorme y ese era su teléfono móvil, ¿no? En el año 1992, ¿no? En otros sectores también lo vemos muy fácil, que ya nadie se compre disco y que la forma de consumir la música sea pues más por servicio, más que por compra de productos, pues todo lo tenemos también muy claro. Que en los coches ya lo importante casi que no es la mecánica, sino que son la electrónica y todo lo que lleva consigo y que dentro de poco no seremos ni siquiera necesarios para conducir un coche, pues lo tenemos también bastante claro, ¿no? Y bueno, así con infinidad de productos y servicios a los que tenemos acceso todos los días, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el sector agroalimentario? Pues no lo sé. Lo que sí está claro es que mucho de lo que pasa en el sector agroalimentario depende de las decisiones que tomamos todos los días, ¿no? Y esas decisiones pues hay que tomarlas pues, en función de una serie de insumos que reciben las personas que toman esas decisiones, ¿no? Antiguamente, tradicionalmente, pues los dueños de las empresas, las decisiones pues se basaban para tomarlas pues en la propia experiencia, en la intuición que tenían, bueno, en la inteligencia natural de muchas de esas personas y a veces también en la suerte, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que cada vez hay mayor probabilidad de éxito si las decisiones se toman en función de una cantidad de información, pues cuanto más amplia, mejor, ¿no? Pero la información, generamos tanta información, los datos ya se han convertido en algo tan frecuente que el manejar esa información, el poder tratarla, analizarla y realmente saber qué conclusiones sacarlas, pues es algo que nos va a condicionar mucho en un futuro, ¿no? Y bueno, yo por ahí entreveo que pueden ir a algunas de las tecnologías de la inteligencia artificial aplicadas a la agricultura, ¿no? Pero bueno, centrándonos en el sector hortofrutícola, a mí había tres líneas que pensando, pues creía que podían verse bastante afectadas por esto de la inteligencia artificial, ¿no? Y era sobre las tres temas que me gustaría plantearos para que comentásemos sobre esas tres o sobre cualquier otra que a vosotros también se ocurra. Estáis en el día a día de vuestra empresa y sabéis cuáles son los retos a los que os estáis enfrentando, ¿no? Pero bueno, esas tres líneas, en primer lugar, el sector hortofrutícola, una de las condicionantes que tiene son que depende mucho, tanto la oferta como la demanda, de las condiciones meteorológicas, ¿no? Y en función de que el tiempo sea mejor o sea peor, pues puede haber unas grandes oscilaciones en la oferta y la demanda y eso pues provoca que unas veces pues haya poca oferta y mucha demanda, lo cual pues casi todo el mundo está contento. Porque los precios suelen subir bastante. Otras veces pasa al contrario, que hay poca demanda y mucha oferta, lo cual provoca que los precios pues se hundan. Pero creo que es una situación que al final a nadie le gusta, ¿no? Ni a los que compran ni a los que venden, el que haya tantas oscilaciones y sobre todo que no seas capaz de preverlas, ¿no? Porque si las prevés, pues yo creo que puedes un poco adaptarte a esas oscilaciones, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que a nosotros nos preocupan, yo creo que muchos de vosotros ya estáis también trabajando en esa línea, es eso, seremos capaces de predecir con un elevado porcentaje de éxito y con suficiente tiempo, que no sé si pueden ser 2 semanas, un mes o 3 meses, cuánto vamos a ser capaces de ofertar y cuánto nos van a demandar para intentar que esos desfases sean lo menor posible, ¿no? La otra cuestión que también nos preocupa es que al final en cualquier proceso productivo, que puede ser tanto en el campo como en los almacenes de manipulación, como en los propios procesos administrativos o comerciales, al final las cosas hay que poder medirlas para poder mejorarlas, ¿no? Y entonces, conforme vayas midiendo las cosas, vas a ir generando datos y vas a poder analizarlos, ¿no?
¿Podríamos aplicar la inteligencia artificial para eso, para pedir todo lo que hacemos en nuestro invernadero, en nuestros almacenes de manipulación, para plantearnos cómo poder mejorar y cómo aumentar los rendimientos, cómo disminuir los costes de cada una de esas fases, ¿no? Y luego el último tema es que yo creo que en la alimentación pasa ya como con cualquier otro producto, y es que existen modas, ¿no? Hay veces que un producto se pone de moda o una forma de consumir un producto se pone de moda y eso hace que aumente la demanda, y otras veces que un producto pasa de moda y deja de consumirse, ¿no? Por ahora, en el sector hortofrutícola, yo creo que estamos en la fase buena de las modas, ¿no? Porque bueno, son productos saludables que cada vez la gente los quiere consumir más y eso pues nos hace intuir de que la demanda en el futuro va a ser positiva. Pero lo que yo me planteo es, de alguna forma somos capaces de anticiparnos a las modas, somos capaces de saber qué es lo que va a pasar, qué tipo de productos nos van a consumir, e incluso no solo saber qué es lo que va a pasar, de alguna forma podríamos nosotros incidir sobre esas modas, podríamos generar nosotros esas modas. En fin, estas son un poco las tres cuestiones que quería plantearos, y si os parece, pues seguimos un poco el orden de la mesa, Enrique. Bueno, pues nada, muchas gracias, Roberto. La verdad es que yo creo que nosotros, junto con los temas que has planteado, digamos que nos dedicamos a maximizar la ecuación de la rentabilidad sostenida del agricultor, que son kilos por metro cuadrado por euros por kilo menos costes, ¿no? Y eso que se mantenga en el tiempo y que siga teniendo un modo de vida aquí en Almería sensato. Dicho eso, si uno analiza esa ecuación y empieza a ver diferentes parámetros que contribuyen a una mejor rentabilidad, o a una mejor comercialización, o una mejor marketing, o una mejor averiguar tendencias y tal, pues empieza a haber parámetros. Y quieras que no, ahí está, cómo no, el tiempo atmosférico, del general invierno o verano, olas de calor o olas de frío, que dependemos mucho. Pero dicho eso, digamos que nuestra principal reto es cómo conseguimos que nuestros agricultores vivan hoy y mañana. Y ahí, pues, donde empiezas a buscar información, a buscar datos, a mirar en tus ERPs y con los insights esos que tú tienes en la cabeza de decir, oye, pues me gustaría saber esto, me gustaría saber lo otro, hasta qué nivel se especula en esta información, qué pasaría en el tiempo si pasa esto, todas esas preguntas que tú has hecho. Y lo primero que nos hemos encontrado es que, desgraciadamente, al menos en nuestro caso, no tenemos información útil que podamos explorar del pasado para buscar causalidades para el futuro. Es decir, el sector agro no tiene ahora mismo información, no tiene datos de los cuales se puedan extraer correlaciones, pero sobre todo causalidades, con parámetros que lo liguen con mayor productividad o mayor precio de venta o los costes, ¿no? Y yo en los costes, pues sí que es verdad que es muy interesante, pero hay charcos de oportunidades en costes y océanos de valor por explorar en productividad y rentabilidad, ¿no? Y precio de comercialización. Sí que también es cierto que en los últimos años se nos han aproximado muchas tecnologías, incluso empresas de startup o empresas grandes, vendiendo las bondades del sistema que podría traer el implementar estas ciertas tecnologías, ¿no? A veces con aire, decimos a veces mesiánicos, ¿no? Si haces esto, tal. Y nos hemos llevado también muchos chascos, porque es verdad que son tecnologías muy chulas, que los pones allí y haces una presentación, un PowerPoint fenomenal, pero cuando la suerte que ya tenemos un poco, que estamos aquí ya calvos y arrugados, es que dices, vale, pero tú muéstrame la causalidad con la productividad o la mejor venta o la disminución de coste. Y ahí muchos se han estrellado, porque hay cosas súper chulas, pero buscar la causalidad con lo que nosotros vamos buscando es muchísimo, muchísimo más complicado. Y ahí sí que hay que hacer un ejercicio de humildad, en primero, de decir, sabemos lo que sabemos, y luego, posiblemente, para salir de esta situación, tengamos que trabajar en equipo. Tanto la industria, que la tecnología, como nosotros compartir información, como otros inputs del sector,
porque ninguno de nosotros posiblemente esté capacitado para modelizar el sector en un invernadero, ni para preguntas tan fáciles como cuáles son las fincas más rentables o más productivas y por qué, sobre todo el por qué. Ahora mismo no lo sabemos y posiblemente nos lleve años saber esa información. Y muchas veces hay una aproximación, como digo, de las tecnológicas, que viene un chico techie friki y que te viene a vender un deep learning, un machine learning, y se pone delante de un agricultor y le dice, es que te voy a aumentar la productividad. Y lo coge y le dice, pero enséñame las manos a ver si tienes callo. Porque hay mucha tecnología ahí y hay mucho negocio y conocimiento aquí, y lo que tenemos que acercar esos dos mundos, conocernos mejor y explorar las posibilidades de sinergia que tenemos en común. Y yo estoy convencido de que estamos en un momento muy interesante, porque estamos en el final de una etapa que ha sido el dato analógico y un poco intuitivo, y un poco el data a otro dato que van a hacer de tener un dato útil que permita articular sobre ellos sistemas de inteligencia artificial potentes que permitan ayudarnos a mejorar esa ecuación de productividad-rentabilidad. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Jesús. Buenos días, o buenas tardes ya. Primero agradecer la convocatoria a Cajamar y a IBM, y siguiendo un poco el hilo de conversación con Enrique, creo que como sector, a lo mejor para afrontar esta revolución digital debemos pasar de competir a competir. No sé, Sí. ¿no? Tenemos que pasar de competir a competir, ¿no? Como sector, como empresas, también en referencia, debemos también hacernos la pregunta de si queremos ser líderes de esta tecnología, si queremos ser seguidores, es decir, esa startup que viene o esa tecnología, primero que los prueben otros y luego son seguidores, o queremos ir a arrastre, o sea, que me a rebufo y ver qué pasa y ya veremos qué tal. Eso también va a decir mucho sobre cuál va a ser la penetración o la involucración entre tecnología y el sector agro. En otros sectores que están mucho más atacados por la digitalización, como puede ser, se ha mencionado, los contenidos musicales, audiovisuales, también tenemos ejemplos del sector hotelero. Hay ejemplos de esta colaboración a nivel sector que se ha hecho en Barcelona. En el sector turístico se coordina con BBVA y con Telefónica, y entonces el mundo físico y el mundo virtual se solapan y analizaban, es muy importante el qué queremos saber, tú también lo comentabas, Enrique, es decir, qué preguntas queremos hacer, qué queremos saber de esto. Pues al final se hizo una cooperación en la cual cuando atracan los turistas de los cruceros a Barcelona o cuando llegan al aeropuerto, vía roaming se saben los datos de nacionalidades y cuál es su puerto de desembarque, y también vía consumo de tarjetas, saben en función de esa nacionalidad dónde consumen, dónde gastan, qué tipo de turista, qué estancia están, y eso permite adecuar la oferta en función del cliente y al final se beneficia a todo el sector de toda esa colaboración. Al final tú ya sabes que el turista ruso, en este caso de Barcelona, está 3 días, comenta el sitio, se mueve por este barrio de Barcelona, etc. Evidentemente la importancia de los datos va a ser crucial, y mientras más cantidad de datos tengamos y más cooperación a nivel sector tengamos, nos irá mejor. A nivel de tecnología y de inteligencia artificial, evidentemente la compañía meteorológica que hemos visto antes tiene una capacidad de datos e información que nosotros ahora mismo no estamos tampoco culturalmente acostumbrados a manejar, ¿no? Es decir, tenemos que afrontar ese cambio cultural, pero permitiría tener esas previsiones de 2 semanas que son supuestamente fiables. Y al mismo tiempo podemos aplicar otras tecnologías como Watson para intentar hacer esa toma de datos en esas fincas que nos permite efectivamente saber las causalidades, ¿no? Es decir, pero eso también requiere un esfuerzo de cómo nuestro conocimiento como sector se aplica al entrenamiento de un posible Watson que le indiquemos que si una foto, haciendo, no sé, por ejemplo, fotografías de las hojas, pues sepamos al final cómo se interpreta eso. Pero tenemos esa capacidad de intentar desarrollar y aplicar esa tecnología. También nadie a nivel sectorial está atacando el blockchain, ¿no? Es una oportunidad, hemos visto sí, a Cosentino antes, que ya está haciendo estos lotes, estas partidas, pero nosotros, bueno, no sé si porque
nos da miedo afrontar esto, o ya tenemos bastantes problemas con la trazabilidad y los certificados, los GGNs, como para decir, venga, nosotros mismos a lo mejor no queremos, tenemos ese miedo a afrontar estos retos de esa trazabilidad, pero al final también son oportunidades que como sector, vuelvo y repito, nos pueden diferenciar de otros mercados como pueden ser, evidentemente, los del norte de África. Y si todo esto además podemos enlazarlo con unos chatbots, que no sé, me pongo a pensar que si todo esto fuésemos capaces de hacer, a lo mejor nuestros chatbots podrían interrelacionarse con nuestros agricultores y hacerle esas consultas al propio Watson, ¿no? Respecto a la productividad, que es otra de las cuestiones que tenemos que ver, estamos acostumbrados a hacer una mirada siempre de puerta hacia adentro, de Almería, de empresa hacia adentro, de querer ser más productivo. Y yo creo que esta tecnología nos puede abrir también la mente, abrir de puertas para afuera para ser competitivo. Es decir, al final, evidentemente, estamos hablando de mercados, de tendencias, de predicciones, y entonces podemos dar un giro de ser empresas productivas a ser empresas competitivas. Y con respecto a la tercera pregunta sobre las tendencias de productos, ahora mismo casi toda la comunicación que tenemos de mercado, como lo hemos visto en los primeros gráficos, el uso de los smartphones está muy focalizado en redes sociales y WhatsApp, sobre todo. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros intentamos explotar los datos de esas redes sociales y el WhatsApp, por ejemplo, esos datos no son nuestros. Entonces hay que dar un paso a intentar crear plataformas digitales en las cuales después realmente, igual que hemos visto en el ejemplo del sector turístico hotelero, seamos capaces de casarlas y la interrelación y el dato con el cliente sea nuestro para realmente poder detectar esas tendencias de consumo y cuáles son las necesidades de esos clientes, ¿no? Muy bien, Jesús, muchas gracias. Yo creo que aporta nuevos elementos que luego podemos comentar entre todos. Miguel. Bueno, Roberto, antes de nada, como mi compañero, gracias a Cajamar y a IBM por invitar a Agroponencia a este evento. La verdad que tengo que dar una enhorabuena porque las dos ponencias que hemos tenido por parte de IBM para mí han superado las expectativas porque seguramente a todos nos ha costado llevar un poco ese conocimiento que nos estaban contando a nuestra vida real, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que es bueno, mejor ver cosas de posicionarse en el futuro a que sea extremadamente presente. Yo creo que ese era un poco el objetivo que tenéis vosotros también de sensibilizar, que yo creo que es bueno. Y creo que es bueno no solamente sensibilizar a este grupo de personas que estamos aquí, sino a todo un sector, ¿no? Luego voy a intentar responder a tus preguntas, porque las preguntas que haces son muy difíciles, ¿vale? Mis compañeros han respondido magníficamente, entonces yo voy a intentar agregar cosas a lo que han hecho ellas. Y lógicamente lo quiero contextualizar. Yo creo que hoy José Luis Molina, que ha tenido una exposición magnífica, yo creo que él ha dicho una cosa importante. La agricultura de Almería no tiene nada que ver con la agricultura de otros sitios. Entonces, cualquier cosa que se haga en el ámbito bien de la inteligencia artificial o bien de la gestión de datos, como queramos llamarlo, como queramos tomar, o de la gestión de las decisiones, yo creo que hay que enmarcarla en nuestro modelo productivo, ¿no? Donde nuestro modelo productivo es un modelo que se amplificó y se ha amplificado porque tanto la parte de producción como de la industria auxiliar como la comercialización han generado un sistema productivo local y eso es lo que hace amplificar este modelo, ¿no? Pero es cierto que cualquier cosa que hagamos en nuestro sector productivo es más complejo que hacerlo en un sitio donde haya grandes terratenientes y grandes extensiones. Pues aquí tenemos que hablar, pensemos que el 27, cojo datos tuyos de la última presentación que hiciste de Cajamar, aproximadamente el 27% de los agricultores de Almería tienen menos de 2 hectáreas y entre 2 hectáreas y 5 hectáreas hay otro 20%, o sea que estamos yéndonos agricultores que están por debajo de 5 hectáreas, estamos yéndonos un 50%, aproximadamente unos 12.000, 13.000 agricultores a los que deberíamos de sensibilizar, influir y coordinar para que desarrollaran todas estas actividades en su empresa. Entonces, esto es un tema importante y eso yo creo que forma parte, yo creo que si en esta sesión, yo creo que en este trozo del pastel, que tengo que decir que nuestros agricultores han demostrado desde hace 50 años su capacidad de innovación, o sea, no quiero decir con esto que no tengan capacidad de innovación, que sí la tienen. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión, yo creo que lo decía Enrique, que causa efecto y aquí la gente también quiere ver cosas
y que no sean, lógicamente, que no influyan económicamente en su inversión, porque si las inversiones que estamos diciendo de esto son complejas y costosas, pues no se van a hacer. Entonces, ahí tenemos un trozo en el que la parte de la sensibilización, el parte de las compañías como nosotros, tenemos la obligación, nosotros en este caso Agroponente, de sensibilizar, y lo hacemos, a los agricultores a desarrollar cosas que le lleven a esto, ¿vale? Porque ya me adelanto un poco a la siguiente parte de la otra parte de industria, que a nosotros nos afecta en la parte de manipulación y en la parte de comercialización, porque al final el porqué y el para qué de esto lo decía Alfred esta mañana en su exposición, que decía, oye, aquí esto es una cuestión de posicionamiento y de competitividad. Esto es una cuestión que es indiscutible, porque yo me voy a la última pregunta, ¿seremos capaces de hacerlo? No es que tenemos que hacerlo, si esto no es cuestión de plantearse, esto hay que hacerlo. Porque está la tecnología, hace poco estuve yo con Enrique en un sitio y nos estuvieron enseñando cosas sobre Narrowband, sobre la Internet de las cosas, sobre la comunicación entre máquinas, porque al final esto es una cuestión de decisiones, sobre Big Data, que tenemos una compañía en Almería que han creado el grupo Hispatec, que están súper enfocados en este tema. Entonces tenemos todas las herramientas. La cuestión es cómo manejamos esto en cada uno de los sitios para que esas herramientas sean productivas. Entonces, el por qué y el para qué es un elemento de posicionamiento, si no estamos aquí, lo harán otros y nos quitarán del medio, y de competitividad en el marco de lo que decía Enrique. Oye, porque la competitividad me marca si al final mi cuenta de resultados es correcta para mí, y en nuestro caso, en el caso de las cooperativas, porque sus socios son cooperativistas, tienen la obligación de generar rentabilidad, y nosotros, que somos empresas libres, en el caso de lo nuestro, que somos una empresa que nuestra constitución de gobierno no es la misma, pero que casi os diría que nuestros agricultores pueden más que nuestro gobierno, o sea, y tenemos también la obligación de trabajar para ello. Entonces, yo creo que esto, el por qué y el para qué está claro, ¿no? Entonces, en la parte de industria, que es un poco una intersección entre la comercialización y la producción, es decir, la industria nuestra de Almería trabaja para, desarrolla productos y innova para la producción y desarrolla y innova productos para la comercialización. Pues allá hay un campo enorme en temas de robótica. No he mencionado el tema de sensores, que ya con el tema de Narrowband, que nos decían el otro día, que el problema que tenían de consumo energético ya se ha reducido. O sea, tenemos, como decir, aparte de la presentación que nos han contado hoy y del apoyo que nos pueden dar compañías como IBE, tenemos todas las cuestiones. Entonces, en esa parte también hay una tarea improbable de mejora de costos, que es lo que nos interesa. Y en la parte, por eso también resumí un poco, en la parte que decía de clientes, yo creo efectivamente que todo lo que hagamos en gestión en este tipo de gestiones para focalizar nuestra mejora competitiva en el mercado y poder tener menos dependencia de los precios sería, o sea, todo lo que hagamos en ese sentido es bueno. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestras compañías hoy en día, creo que lo puedo decir, nosotros focalizamos nuestra eficiencia del precio de venta hacia abajo, porque del precio de venta hacia arriba tenemos poca eficiencia que generar, que son las que nos van marcando las estrategias con nuestros clientes. Por tanto, todas las cosas que se hagan en esa línea, que hay muchísimas en esto, efectivamente con la utilización, como tú decías, de las predicciones que pueda ocurrir, que puede pasar dentro de 3 semanas, pero el problema no es lo que puede pasar en 3 semanas, pensar lo siguiente. Imaginaros, oye, dentro de 3 semanas, ¿qué va a pasar? Pero cuando miramos a la izquierda estamos mirando 20.000 agricultores. No estamos mirando 100 agricultores, 20. ¿Cómo manejamos? O sea, ¿qué curro con inteligencia artificial, con Big Data tremendo para eso? Luego, ya por terminar un poco o pasar a mi compañero, yo creo que hay otra parte que es, vamos a ver, importante. Hoy también se ha dicho un poco de puntitas por parte de IBM. Hay que tener una gran diferencia entre la capacidad tecnológica que nos da el mercado y la capacidad de implantación de nuestras compañías. Aquí hay un gap, aquí hay un ancho de banda que es muy complejo. Es decir, ya no solamente, como decía Enrique, de que vienen mesiánicos a contarnos cosas, sino que vienen mesiánicos, tienen capacidades, pero lo que no tenemos nosotros es capacidad de implantar lo que ellos nos dan, que es la doble derivada. Normalmente, cuando algo no va bien, pues siempre intentamos que el proveedor sea el culpable de la película, ¿no? Pero que muchas veces nosotros... Ahí hay un trabajo también muy interesante, porque hasta que ese gap no se solucione, que hay mucho, pero yo decía, entre nosotros hemos estado hablando y hablamos que decíamos, yo todavía estoy en el proceso de digitalización y ya me están hablando de industria auxiliar. Y es verdad, que levante la mano el que esté más allá de crear una cultura de digitalización en sus compañías. Digo, por decir, ¿estamos haciendo algo de inteligencia artificial? Sí, yo creo que eso, ¿no?
fin, no sigo repaso. He hecho un pequeño resumen por todas las preguntas que me han hecho. Y luego daré una sobre cosas que yo creo que se pueden hacer y que pueden ser más cooperativas o como ya no me sale la palabra, colaborativas, colaborativas que nos podían dar una gran potencia. Muchas gracias, Miguel. José Manuel. Buenas tardes ya a todos. Muchas gracias a Cajamar y a IBM por esta invitación. La verdad, comentaba antes en la antesala para salir aquí, digamos que, aunque al principio digo, otra historia más, la verdad que sacarnos del día a día en nuestras empresas tan intensas es complicado, pero luego también reflexionaba, digamos, un poco, creo que me ha venido bien un poco oír lo que se ha dicho aquí, muy interesante y sobre todo poner en contexto en dónde estamos, ¿no? Yo, en fin, yo estoy de acuerdo con las reflexiones que han hecho los anteriores compañeros y voy a hacer un poco una fotografía de dónde estamos nosotros. Y a mí, digamos, si hay algo que tengo claro es dónde está Vicasol, en qué está trabajando y cómo, ¿no? Digamos que nosotros podríamos decir que estamos en el proceso de digitalización, no sabría si al 80, al 90 o al 75, al 100% seguro que no. Y, digamos, llevamos ya bastante tiempo, evidentemente, haciendo análisis de esos datos, porque es lo que nos ha permitido, digamos, el crecimiento que hemos tenido y gestionar lo que os voy a definir un poquito. Y yo creo que, sobre todo a las empresas tecnológicas, esta foto os va a venir muy bien, porque creo que nuestra situación pues, puede ser parecida en lo que es el sector, ¿no? Nosotros contamos en torno a 4.500, lo que nosotros llamamos unidades homogéneas de cultivo. Son pues una finca de pimientos que puede tener 5.000 metros, 8.000, unas 4.500 unidades homogéneas de cultivo. En manos de casi estamos ya 1.000 agricultores. Es que nos traen todos los días a la cooperativa desde 1 millón de kilos a 1,5 millones de kilos, o sea, es decir, y que tenemos organizadas generalmente las 2 o 3 horas primeras de trabajo, con 4 almacenes en donde trabajan 2.500 personas. Y tenemos organizadas las 2 o 3 primeras horas de trabajo porque nos están entrando pedidos de clientes a las 9, a las 10, a las 11, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, para cargar ese día. Hay que hacer ese trabajo como lo pide el cliente es muy exigente, con su trazabilidad, etcétera, etcétera, y se cargan en torno, desde 250, podemos hacer expediciones en un día, de 250 a 350 expediciones. Evidentemente, sin la digitalización, digamos, de las operaciones, y la mejora, o sea, se han hecho muchísimas cosas en este sector, evidentemente, pero bueno, y nosotros incluso vamos más allá, como cooperativa incluso llegamos a planificar las producciones, pero digamos, en ese rango que he definido así, está todo por hacer. O sea, es decir, yo creo que ahí hay un camino enorme. La dificultad realmente que hemos encontrado para las tareas de digitalización, organización de esa información, interpretación, realmente jamás ha sido la tecnología. La tecnología yo creo que ha ido avanzando a un ritmo importante y la hemos tenido ahí, la tenemos y tenemos más tecnología de la que nosotros somos capaces de incorporar, y en eso pues incorporo, digamos, las reflexiones que se hacían antes, porque la dificultad es crear una cultura organizativa para cambiar las estructuras de trabajo, que evidentemente ha sido necesario cambiarlo, porque si no, evidentemente, no se podría hacer, digamos, el trabajo que se está haciendo, pues yo creo que en Vicasol y en otras empresas, ¿no? Dicho esto, un poco por la foto en donde estamos, cuando Roberto dice vamos a ser capaces de utilizar la inteligencia artificial para planificar las cosechas, que no sobre producto, que no falte y que tengamos siempre los precios níquel, pues mira, yo a corto plazo no. A medio plazo vamos a ver cómo va ocurriendo todo esto y en el futuro ya veremos, porque al final son tantas las variables que tenemos. Bueno, Vicasol puede ser el 7 o el 8%, digamos, de la agricultura de Almería. O sea, es decir, nosotros controlamos en cierta medida a los nuestros, pero ¿cómo los controlamos con otros? Para saber si se coge, si no se coge, se hace, si no se hace. Pero bueno, es que Almería
Almería está dirigida al mercado europeo, pero es que dirigido al mercado europeo tenemos unos competidores bestiales que están viendo a ver qué hace, en función de las temperaturas, sí, en función de las temperaturas, pero también en función de la cotización del rublo, que dicen o me voy para Rusia o me voy para Europa. Entonces, eso está por ver, o sea, es decir, nosotros realmente, mi forma de hablar, pues nosotros no somos, como pueden entender, una empresa tecnológica, nosotros utilizamos esa tecnología, pero nosotros utilizamos y tenemos que incorporar una tecnología que podamos usar ahora, porque al final los resultados son de ahora. Evidentemente, miramos a medio plazo, a largo plazo, pero los resultados hay que darlos ahora, si no, mal asunto. En cuanto a lo que son las nuevas tecnologías para incrementar el océano de valor que hablaba Enrique, que una expresión muy afortunada, ¿no? Porque realmente los costes los tenemos bastante ajustados, la incorporación grande de valor podría venir del mercado, pues realmente es difícil, pero yo no veo nada imposible. O sea, es decir, igual que exponían en lo que es la parte, digamos, de gestión, de producción de la empresa, bueno, está todo por hacer, hay mucho hecho, pero yo para mí las posibilidades que tienen, evidentemente de manos de las tecnologías de la información, de tecnologías de robótica, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que también hay que ver qué tipo de robótica. Yo os puedo asegurar que nosotros algunas líneas que las teníamos muy robotizadas, las hemos tenido que desrobotizar debido a que esos pedidos que entra uno, otro, con diferentes formatos completamente, porque cada cliente quiere lo suyo, no permiten. Y de ahí, pues, esa gran mano de obra, 2.500 personas, pues se puede imaginar, mover todo eso, pues tiene su complejidad, ¿no? Entonces, esa información, evidentemente, hay mucho por hacer. Y bueno, pues yo creo que las empresas tecnológicas en colaboración pues, con el conocimiento, con el gran conocimiento y los grandes datos, porque nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, datos yo digo que nos sobran, o sea, tenemos cantidad de datos porque tenemos casi todos los procesos, controlamos hasta el proceso de compra de semillas, plantaciones, semilleros, producciones, tratamientos en las fincas. Lo tenemos todo, todo lo que son las líneas de producción, la salida, el que nos reportan los clientes, prácticamente todo lo tenemos digitalizado. ¿Cuántos datos hay ahí? Pero ahora vamos a ver, vamos a hacer un estudio de esos datos que nos resulte eficaz para tomar decisiones, si trabajar con este cliente, si trabajar con el otro, porque, bueno, Enrique decía que no había datos. Yo creo que datos hay muchos, pero vamos a ver cómo le metamos mano a esos datos. O sea, de que ahí estarán, he oído una palabra que me ha gustado, el motor de reglas, al principio en la presentación, luego hablaba de algoritmos, que es algo como más etéreo, pero el motor de reglas sí que entiendo perfectamente lo que significa. Bueno, vamos a ver si las empresas tecnológicas nos incorporan estos motores de reglas y damos soluciones a todo esto, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, ya vamos fatal de tiempo, así que es solo una última pregunta y que haré yo y luego abriremos por si alguno de vosotros quiere preguntar algo, ¿no? Pero bueno, yo creo que dentro de lo que se ha comentado, ¿no? Pues yo creo que en Almería es una agricultura donde hay muchos pequeños agricultores, yo creo que eso está claro. Eso dificulta que un agricultor por sí solo pues, pueda acceder o pueda promover la incorporación de tecnologías que sean muy disruptivas, como puede ser este caso. Pero yo creo que Almería también ha demostrado que los agricultores están muy abiertos a la innovación y que cualquier cuestión nueva que les llegue pues la asumen con total naturaleza, ¿no? No hace falta poner muchos ejemplos, pero si solo nos acordásemos del control biológico de plagas, pues de un año a otro cambiamos radicalmente y creo que no hubo muchas dificultades, ¿no? Y yo creo que con esto de la inteligencia artificial también puede ocurrir. Las preguntas que os he hecho a lo mejor iban más dirigidas desde el punto de vista de las empresas, sino vamos a lo que es la inteligencia artificial más aplicada a nivel de agricultor, pues eso, desde sensores, cámaras que puedan identificar la presencia de una plaga antes incluso de que llegue a estar en el invernadero, pues yo creo que eso puede ser muy útil, o saber exactamente cuánto hay que regar, abonar en función de cómo se encuentre cada planta, en fin, yo creo que hay muchas posibilidades de la inteligencia artificial aplicada a la agricultura, ¿no? Pero claro, hay un problema y yo creo que un poco lo habéis planteado vosotros, ¿no? Y es que esto son tecnologías relativamente complicadas y tecnologías complicadas significa que son muy caras de desarrollar, ¿no? Y desarrollarla a nivel individual o un agricultor o una empresa pues es muy difícil, ¿no? Y habéis planteado algo, ¿no? De
cooperación o colaboración o el nombre que le queramos poner, ¿no? ¿Cómo veis vosotros cómo podríamos abordar desde Almería el intentar que la inteligencia artificial llegase lo más rápidamente posible al sector? A mí se me ocurre una cosa, que bueno, la lanzo para empezar, ¿no? Yo, viendo todo esto, lo que se me ocurre es que teníamos que crear, lo mismo que la Caja en el 75 puso en marcha las palmerillas para tecnologías más productivas, teníamos que crear las palmerillas de la inteligencia artificial, ¿no? Donde además pues estuviésemos todos juntos, porque al final vosotros sabéis lo que necesitan los agricultores, lo que necesitáis vosotros, y nosotros podemos apoyar en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Pero bueno, ¿cómo creéis que se podría fomentar, facilitar la incorporación de la inteligencia artificial al campo almeriense? Y luego, bueno, pues si además queréis comentar alguna experiencia particular que estéis desarrollando en vuestras empresas, pues también. Cambiamos el orden. Ahora empieza José Manuel y terminamos por aquí. Me ha pillado desprevenido. Bueno, realmente yo creo que desde lo que es el campo, ¿no? Digamos, es decir, ahí, como decía antes, pues hay digamos, unas posibilidades enormes y ya se están utilizando. O sea, es decir, yo creo que el agricultor medio almeriense pues tiene en su explotación, pues digamos, sensores para saber si tiene que regar o no, sensores de clima para ver si las ventanas se abren o no, sensores, digamos, de luminosidad para ver si tiene que echar los sobretechos o no. O sea, es decir, realmente en eso se avanza mucho. Entonces, en la medida que esa inteligencia artificial, autómata, no sé cómo llamarle porque no sé dónde está, sean utilizables y de un efecto inmediato, el agricultor, digamos, va por ellos. O sea, es decir, ahora sí, ahora tenemos un plástico que tiene estas propiedades. Pasado mañana aparece un plástico que tiene algunas, no sé, que deja pasar más luz, que a las plantas crecen más. Olvídate que nadie va a comprar el plástico que había antes de ayer. O sea, es decir, cualquier innovación que suponga un avance claro, sin lugar a dudas, eso es para mañana. Claro, la dificultad es que esos avances pues, que se vean claros. Y luego hay muchísimos agricultores, digamos, que sus explotaciones están un poco más atrás, por lo que hay mucho campo para implementar lo que ya está. O sea, es decir, que hay... En lo que son las centrales de manipulado, pues bueno, yo creo que se puede definir. Nosotros pues tenemos muchos procesos productivos, yo diría muy mejorables, o sea, es decir, la automatización, digamos, de la maquinaria, esto de que la conexión de unas con otras, que tengas más información, sensores que te permitan analizar más de lo que analizamos, porque hasta ahora mismo pues son, llamémosle, calibradores, algunos tienen inteligencia, cámaras, digamos, de visión artificial que te dicen si el producto es rojo, amarillo o verde, si tiene defectos, si no tiene defectos. Pero, digamos, ahí hay un campo, la parte, digamos, de lo que nos implica la trazabilidad, en muchísimos casos manual. Pues nosotros estamos obligados a un cliente que coge un paquete en un supermercado de Alemania, pues decir, esto es de esta finca y de este agricultor, ¿no? O sea, es decir, ahí hay un campo enorme. Y luego, digamos, en la propia gestión de las empresas, pues se está eliminando mucho papel, se está digitalizando mucho, hay muchísimos datos, pero esos algoritmos pues son complicados. Y yo donde digamos, veo que podrían ser mucho más fácil, o donde podrían dar más resultados, pero a la vez lo veo muy difícil, pues digamos es la interacción que podemos tener con nuestros clientes, o nuestros clientes, generalmente cadenas de supermercados, pero no con el consumidor final, la interacción que podíamos tener nosotros para influir, para tomar, digamos, y interactuar con el cliente final. Para mí eso no está resuelto y, bueno, pues la verdad que bueno, pues un reto que queda ahí pues para ver cómo podemos avanzar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Miguel. Yéndome concretando la pregunta que ha hecho de cooperación, ¿no? Porque la pregunta va por ahí, ¿no? Y lo de las palmerillas ahí, ¿no? Las palmerillas de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que en los temas de cooperación hay que tener mucho cuidado con el concepto de competitividad. Es decir, yo coopero, lógicamente cualquier empresa o cualquiera vamos a cooperar en un proyecto que pueda agregar valor grupal, pero que luego no perdamos la competitividad, ¿vale? Entonces yo creo que en ese marco eso tiene que venir de la mano, bueno, pues, por ejemplo, como el tema de Watson, pues al final Watson, ¿cómo enfocaría yo esto? Ahora mismo en este momento hay muchos proveedores de servicios
que te dan, no solamente te proveen de los datos, sino que te perfilan los datos para que tú tengas un dashboard o un frontal en el que te ayude a tomar decisiones. Entonces, yo en eso creo que hay empresas, por ejemplo, pues IBM es un caso, vuelvo a nombrar al Grupo Hispate a ver si luego me... porque también está muy metido en el tema del Big Data Agro, que también puede ser, es una compañía que siempre ha sido muy cooperativa en todos los procesos, a todas las personas ha venido muy bien. Entonces, yo, todo lo que me den externo, que yo pueda agregarle mi valor en mi compañía, aunque sea lo mismo que le den a Enrique, a Jesús y a él, pero yo haré que mi gente a eso le dé más valor. Lógicamente, todo lo que es mi información que yo le meta ahí es mía, esa no la voy a compartir desde el punto de vista, compartiremos información. Para mí eso creo que es el futuro. ¿Por qué? Porque nuestras empresas no tienen capacidad de facturación y de generación de vida para meternos en proyectos de este tipo, porque no los vamos a hacer. Porque nosotros, nuestra misión, hoy por hoy, es la comercialización de verduras frescas, ¿vale? Y para eso nos proveemos pues, de unos agricultores magníficos en nuestra provincia. Esa es nuestra misión, esa es la misión que tenemos todos. Entonces, yo creo que todo lo que sea cooperación, que se pueda... Y creo que ese es el camino. El camino no solamente eso. Cuando él ha mencionado una cosa, decía, es que yo tengo muchos datos, pero, macho, es que hay compañías que se dedican a analizarte y a hacerte las vistas precisas para el departamento comercial, para contabilidad, etc., etc., que incluso hasta tú dentro diseñarlas te cuestan, porque al final cuando te metes con lo informático, se meten en las bases de datos, en los business intelligence, y aquí te pierdes, si no tiene una capacidad. Entonces, yo todo lo que sea cooperación en ese sentido, magnífica. Y yo creo que hay una gran cooperación en la provincia de Almería que podíamos hacer. Y esa la planteo desde el punto de vista de las asociaciones de comercialización. Bueno, yo creo que incluso a nivel general, ¿vale? Nosotros tenemos un gran hándicap que todos los años, y voy a coger un ejemplo que vimos el otro día, Enrique. Tenemos un hándicap todos los años y cada vez que es las movidas que se montan a nivel europeo e internacional sobre nuestras malas artes y nuestros productos, que muchos lo califican, no voy a poner calificativo, pero tenemos una mala publicidad en el mercado. Yo el otro día vislumbré una aplicación, macho, que está en el mercado, que se vende, que tiene un proveedor, que es un Big Data, que está analizando para una compañía, para muchas compañías, está analizando el ruido que se está haciendo de esa compañía en cualquier sitio de España. Pues yo quiero analizar el ruido que en este momento se está haciendo en Twitter, en Facebook, en Instagram, en la prensa escrita, sobre lo que pasa en esta provincia. Y que nosotros mismos, además, seamos capaces de que ese análisis que se haga y que sea cooperativo, actuemos inmediatamente sobre eso. Porque también es posible, lo hemos visto que es posible, y yo creo que ahí sería una cooperación increíble. Porque lo que no dice, bueno, vamos a meter un community manager, un no sé qué, no. O sea, esto no es cuestión de community manager. Hay que tener un community manager, hay que tener un creativo, pero sobre todo hay que tener una gran base de información que esté dando objetivamente lo que esté pasando en el mercado. Y para mí eso sería una aplicación cooperativa magnífica. Y eso nos vendría bien a todos. ¿Vale? Muy bien. Jesús. Bueno, yo pienso aquí contradictoriamente al resto de mis compañeros, y es que yo creo que la tecnología está y los mesías no tienen que venir a la puerta. Es decir, nosotros como empresas y como directivos tenemos la responsabilidad de hacernos las preguntas necesarias para saber que con esa tecnología, ¿qué queremos conseguir? Lo que pasa es que es cierto que el miedo a lo desconocido siempre está. Y entonces, siguiendo al siguiente paso, sería un proyecto de cooperación, pues es si todos compartimos una pregunta, una inquietud, se pueden aprovechar metodologías Garage, Design Thinking, ágiles, y hacer un prototipo. Entonces, oye, que ese prototipo nos va bien cooperando, ¿por qué no escalarlo? ¿Por qué no hacer, o a lo mejor, otro prototipo? Y poco a poco ir tomando decisiones que al final nos afectan a todos. Y eso es mi opinión sobre cómo afrontar ese posible reto sectorial. Con respecto a qué cosas estamos haciendo, bueno, nosotros pues hemos tenido fracasos con robotizaciones, evidentemente, pero sin embargo no desistimos en el intento. Es decir, queremos dar, esos fracasos también vienen dados por quizás
querer llegar a expectativas superiores a las que a lo mejor como empresa podemos llegar a tener, ¿no? Pero, sin embargo, también hemos desarrollado otros temas. Hemos desarrollado software propios para esos robots, que es interesante. Con Ispatec también recientemente hemos concluido un proyecto Interconecta que sensorizamos fincas experimentales de agricultores de la Unión y que facilitan datos para que el agricultor tome decisiones. Entonces, efectivamente eso ahora, escalarlo y llevarlo a cabo es más complejo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es predicar, ¿no? Esta es la fe, ese es el conocimiento, puedes verlo, se puede mostrar y yo creo que tiene que ser... Yo vuelvo al inicio de cuando debatía, ¿no? Es decir, ¿qué queremos ser? ¿Líderes o seguidores, ¿no? Bueno, pues ahí también está un poco la reflexión que cada uno quiere hacer con respecto a la tecnología. Enrique, para terminar. Bueno, sí que es cierto, y lo comentaba antes Miguel, que nosotros somos islas de eficiencia, porque cada uno en nuestra organización yo creo que lo hacemos fenomenalmente. Tenemos los costes aquí latados, todo medido, tal y cual. O sea, desde el precio de venta para abajo somos máquinas. Ahora, el precio de venta para arriba somos unos matados. Igual pasa a nivel agricultor, que el agricultor también son islas de eficiencia. A ellos también les cuesta competir entre sí, pasarse información y tal. Lo que nosotros pensamos, como un ejemplo de las cosas que estamos haciendo, ¿os imagináis, por ejemplo, que pusiéramos en común, por ejemplo, el tomate pera, que tenemos la producción aquí de los que estamos aquí, y dijéramos, vamos a estudiar la campana de gas de la distribución de productividad del tomate pera en Almería? Y claro, yo tengo algunos agricultores, pero es que él tiene otro, y él tiene otro, él tiene otro. Pero entre todos tenemos la productividad del tomate pera. ¿Os imagináis que supiéramos, sin añadir ninguna tecnología, cero tecnología, solamente queremos saber lo que hacen los mejores de tomate pera para pasárselo al resto? Como están muy atomizados los agricultores con hectáreas muy pequeñitas, pero sí que se pueden configurar clústeres de hectáreas pequeñitas que se parecen a otras hectáreas pequeñitas y que plantan la misma variedad en la misma zona, la misma cosa, y sí que de ahí se puede extraer conocimiento con un agro-Watson o lo que venga y sea capaz de inferir causalidades reales con eso. Y claro, para poner eso en juego, no digo ya incorporar tecnologías. Nosotros pensamos que nada más que hacer eso, Almería le aumentaba la productividad un 30%. O sea que fijaros que a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor un 10, un 5 o lo que sea. Estamos hablando de que en nuestro caso de Única, eso significa 120 millones de euros más a la empresa a coste cero. ¿Os imagináis eso en el sector? ¿Y qué habría que hacer? Pues identificar, como decía Jesús, en qué estamos de acuerdo y hacer quizá como una especie de base de datos ciega, coespal de datos o coesdata, en una estación que sea las palmerillas o la inteligencilla o lo que sea, y empezar a cooperar entre nosotros en el bien común que tenemos, que es que queremos que nuestros agricultores, mañana, pasado y el otro, tengan una rentabilidad sostenida diferenciada del resto de lo que pueda ser Almería. Muy bien. Bueno, yo para terminar, porque me está entrando un olor por aquí y que me está dando hambre. Me gustaría contar, bueno, dentro de las distintas actividades que desarrollamos, pues es la edición de publicaciones, una de las cosas que hacemos, ¿no? Y acabamos de publicar un libro sobre el porcino. El porcino es un sector, la verdad es que es muy curioso, porque es muy inquieto y muy competitivo, ¿no? Y de la lectura de ese libro, pues he sacado dos conclusiones que un poco están relacionadas con todo lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? Una de ellas es que hay una base de datos que le llaman BDPORC, que es que están los principales ratios que marcan la rentabilidad de una explotación agraria, están medidos en miles de explotaciones, ¿no? Y están metidos en esa base de datos y cualquiera puede consultar. Cada uno mete los suyos, pero todos pueden consultar los resultados. Y al final eso hace que se pongan objetivos a conseguir, ¿no? Pues uno de los ratios, pues el número de lechones que produce una cerda. Pues si la media está en 26 y los mejores están en 30, pues ahí todos los ganaderos lo que quieren es ir hacia los 30, ¿no? O los kilos de pienso que consumes para producir un kilo de cerdo, ¿no? Pues si la media está en 2,6 y los mejores están en 2,3, pues todo el mundo quiere ir a 2,3, ¿no? En fin, yo creo que esas son a lo mejor cuestiones que son relativamente sencillas. Y la otra cuestión que he leído en ese libro, que también me ha llamado la atención, es que escribe un autor que es el equivalente de lo que sería la interprofesional del porcino, pero en los Estados Unidos, ¿no? Y ellos, uno de los principales objetivos que tienen es
trabajar por la imagen del sector. ¿Y sabes lo que hacen para trabajar por la imagen del sector? Anticiparse, porque también el porcino recibe muchas críticas, ¿no? Pero ellos intentan responder cuando hay críticas, pero sobre todo intentar anticiparse y dar a conocer realmente lo que hace el sector porcino. Y ellos tienen un presupuesto anual de 3 millones de euros, pero no para hacer publicidad convencional, ¿no? Sino 3 millones de euros para actuar a través de redes sociales, de Google y de YouTube, ¿no? Que son ahora mismo pues, los medios que pueden a lo mejor influir más sobre la opinión de las personas, ¿no? En fin, eso es todo. Lo único pues, que me queda es de agradeceros muchísimo que hayáis estado esta mañana aquí con nosotros. Sé que alguno debería estar ya en otro sitio y te pido disculpas especialmente. Y bueno, pues espero que no sea la única jornada de agricultura, de inteligencia artificial aplicada a la agricultura que organicemos conjuntamente. Bueno, pues espero que os haya gustado la mesa redonda. Como la mayor parte de vosotros sabéis, pues la Caja siempre ha estado muy vinculada al desarrollo agrícola de esta provincia y no solo financiando, que es nuestra principal tarea, pero no solo hemos hecho eso. La parte tecnológica siempre ha tenido un especial interés para nosotros. Hemos estado siempre, todos sabemos lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, pero si os digo la verdad, no sé qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Lo único que sí os puedo decir es que algo haremos y esperemos hacerlo pues, en colaboración con todos los que estáis en el sector, en una fase o en otra, en las partes de producción, de comercialización, en la parte de industria auxiliar. Al final yo creo que aquí esto es un juego que tenemos que desarrollar en equipo y en la medida en la que estemos pues, pues unidos cuando tengamos que estar unidos, compitiendo cuando tengamos que estar compitiendo, pues conseguiremos que el sector agroalimentario siga avanzando, ¿no? Y por mi parte, pues terminar solo con un pequeño vídeo que os vamos a poner y que un poco refleja ese compromiso de la Caja con la innovación agroalimentaria. Muchas gracias. Somos lo que somos, porque hacemos lo que hacemos. El sector agroalimentario es uno de los más dinámicos de la economía globalizada y muy receptivo a la incorporación de nuevas tecnologías. En su desarrollo participan y colaboran la mayoría de las ramas de conocimiento a la vanguardia de la ciencia del siglo XXI, como la biotecnología, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la logística y el frío, el marketing o la robótica. Estamos convencidos de su potencial como motor de crecimiento sostenible, como generador de actividad y empleo y de su contribución a mantener un equilibrio territorial. Somos la cooperativa de crédito de referencia, la única caja rural española de ámbito nacional y los líderes de la financiación agroalimentaria. Combinamos una oferta de productos y servicios especializados, fruto del conocimiento directo de nuestra realidad productiva, con el fomento de la innovación agroalimentaria mediante la transferencia de conocimiento y tecnología al sector. En nuestros centros experimentales se desarrollan proyectos de investigación aplicada en colaboración con instituciones y universidades de todo el mundo, lo que nos sitúa como referencia internacional en agricultura mediterránea desde hace más de 40 años. La renovación de las estructuras de producción, la búsqueda permanente de variedades y manejos más productivos, la gestión responsable del agua, las nuevas aplicaciones de la biotecnología, la búsqueda de la eficiencia energética y los vínculos entre alimentación y salud son nuestras principales líneas de trabajo. Este compromiso con la cultura de la innovación se complementa con la formación y el análisis económico a través de nuestros estudios y publicaciones, los programas formativos de nuestro Centro de Excelencia Agroalimentaria y la red Cajamar de cátedras universitarias. Cajamar ha participado muy activamente en la modernización del sector agroalimentario español mediante la capitalización de las estructuras productivas y de comercialización, pero también respondiendo a la naturaleza cooperativa y el compromiso territorial de la entidad, a su papel como agente de difusión de las innovaciones agronómicas y de capacitación de técnicos y gestores.
La agricultura del futuro ya es una realidad. En Cajamar trabajamos día a día para que nuestra oferta agroalimentaria sea cada vez más competitiva, sostenible y global. Somos distintos porque somos igual que tú.